En Japón, una pieza rota no siempre se considera desperdicio. Veamos la belleza en lo que se puede convertir esta hermosa pieza. La cultura y filosofía japonesa nos brinda calma y relajación que libera creatividad y paz. Veamos cómo transformamos este hermoso e imperfecto bowl en algo diferente pero bello. Bueno, empezamos con el proceso. La primera parte es la limpieza. La limpieza es muy importante para aplicar textura a este barro. En este caso vamos a hacer vamos a usar un barro parecido al que se usó en el bolsito. Esto es la forma en la que lo vamos preparando. ¿Por qué en esta pieza y no en el bolsito? Les voy a explicar. El bolsito lo hice hace tiempo antes de empezar a hacer estas cosas en YouTube, así que ya está hecho. Solamente vamos a mostrar los resultados finales. Pero aquí vamos viendo perfectamente cómo se va a hacer el proceso continuo. Estoy limpiando perfectamente, sean generosos. Aquí tengo agüita, si se secó, vuelvan a ponerle. Tenemos agüita suficiente para hacer esto, limpiarlo bien. Les voy a explicar rápidamente por qué lo limpio bien, para que pueda adherirse perfectamente. Si la superficie estuviera con alguna imperfección muy grande, que se viera muy prominente y no pudiera taparse, bueno, lo más recomendable ahí es meterle lijita. Una lijita de esas de las de sand, la ligerita para madera o qué sé yo, solamente para quitarle un poquito lo que es la imperfección. Les voy a explicar algo rápido que me enseñó uno de mis maestros hace mucho tiempo. Las manos también es importante. Ahorita estoy limpiando, pero ya más adelante les voy a explicar. Nuestro cuerpo produce grasita. Si usted han leído que dicen limpia la superficie antes de pintar, bueno, es precisamente por eso. Porque si yo lo agarro y ahorita que no me hubiera lavado las manos, le dejo la huella. Y la huella, si usted la ve a contraluz, va a ver grasita. Y esa grasita va a impedir que la aplicación sea perfectamente uniforme. Si prefieres acelerar el proceso de secado, pues bueno, un trapito seco para que vaya siendo más rápido y listo. Dejamos un poquito secar y ahorita vamos a preparar mientras la mezcla. Algo importante, si usted usa las brochitas que tenga, lo que sea, esto es lo de la barba, de la pintura de las canas, bla, bla, bla. Bueno, si usted gusta, puede ponerle, y si la superficie está muy lisa, más adelante hacemos un videíto para presentarles haciéndolo con vidrio. Entonces, si fuera el caso, haríamos esto. Aplicaríamos ya sea algo de que lo pueda como una especie de sellador, algo que fuera pegamento o alguna cosa así para que se fijara un poquito y le diera una textura un poquito como una capa rugosa para poder hacerlo el siguiente movimiento. Bueno, y ahora sí continuamos con la mezcla. Aquí tengo yo un poquito de pintura combinada con pegamento. Esto es para darle un poco de plasticidad. Luego esto lo acomodamos bien, perfectamente bien. Le ponemos un poquito, esto es opcional, si usted quiere le pone bicarbonato o baking soda, como se llame, para que le dé un poquito de rugosidad a lo que es esta mezcla. Luego la principal es esto, es yeso que le vamos a poner aquí. No tiene que hacer mucho, yo creo que con un cuartito del botecito tiene. Luego mezclamos perfectamente. Bueno, no olvide ponerle la agüita para que no le vaya a saltar como a mí. Y empieza a hacer la mezcla. Batimos perfectamente para lograr una textura que sea, la idea es que no sea suave, que sea una textura que se pueda aplicar sin ningún problema, pero
que tenga efectivamente una apariencia totalmente de barro para poder hacer una cosa muy bonita. Ahorita les termino de hacer esto. Voy a brincarme un poquito los pasos para no aburrirlos y, es decir, voy a hacerlo rapidito. Luego aplicamos aquí. Listo, esto sería la mezcla más o menos que ustedes necesitan. Teniendo esta mezcla lista, podemos empezar. El siguiente paso es hacer esto. Usted lo va a acomodar como usted crea conveniente. Entonces, si en este caso usted detecta que está muy líquida la mezcla, agréguele un poquito más, por favor, de lo que es el yeso. ¿Sí? Repito, esto es solamente una muestra de lo que se puede hacer. Usted lo va adhiriendo como usted quiera. Puede ser la primera capa que le dé una textura para que vaya engrosando. No tiene que ser perfecto. Usted le va dando esta capa y es tan sencillo como eso. Aquí le estamos aplicando la segunda capa. Si usted puede ver, ya se ve más grueso la cubierta y ahí usted ya puede jugar exactamente con la cantidad que quiera aplicarle y cómo quiere que se vea. Ya le va dando usted la forma. Acuérdese, no hacer algo perfecto, es algo que es imperfecto, pero dentro de eso está lo bonito. Bueno, y para efectos prácticos, y no ser muy extenso este video, vamos a irnos con la parte, mientras está secándose la pieza. Al final, les voy a hacer en otro videito, un short, cómo queda finalmente la pieza que trabajamos. Pero para hacer el video de las piezas que ya teníamos y ver la forma en la que se hizo el proceso completo, vamos a usar esto, que es algo que ya teníamos, está con textura, y vamos a aplicarle lo que sería, lo voy a acostar para que lo vean, puede ser pintura acrílica del color que usted elija y va haciendo lo que decíamos hace rato, que es la cuestión de ponerle un poquito de color y usted lo va distribuyendo, difuminando como usted quiera. Normalmente esto aconsejan que se haga con una esponjita o con una, no sé, una esponjita o lo que usted quiera. Yo prefiero un trapo viejo y le va dando. Usted le va dando, le va dando, le va dando, le va dando y donde usted quiera marcarle, pues le marca un poquito más y lo va extendiendo. En este caso, solamente hacemos unas huellas, unos trazos. ¿Para qué? Para que vea cómo se va haciendo. Si usted le quiere mezclar un poquito más, bueno, le va mezclando colores. Esto es nada más un aproximado de cómo se hizo. Entonces, usted va haciendo, esto es una muestra, no significa que fue hecho de esa manera, pero vamos a hacer un ejemplo. Usted le pone aquí un poquito más de color. En este caso estoy usando una pintura al aceite, perdón, al agua. Alcohol al agua, tinta al alcohol, perdón, y listo. Y ahí usted va haciendo un movimiento con el que puede ir quitando color, quita color y le va acomodando a donde se quiera darle más. Luego encima le puede poner más blanco, usted le va dando la textura que usted quiera, en los espacios que usted quiera y ahí está perfecto. Bueno, y ahora sí retornamos a la pieza original que habíamos hablado, que habíamos visto. Si se fijan, la parte de abajo se nota cómo está lo que era el original. Y aquí usted puede ver los detalles. Ve los detalles perfectos de cómo quedó. Esto, como le digo, usted le va dando la textura y la forma que quiera. Y también lo mismo es el acabado que le quiera dar. No tiene que ser perfecto. El punto es que le guste a usted el resultado. Y usted lo puede modificar cuantas veces quiera, poniéndole más color, quitándole, etcétera. O el color que usted elija, pero que sea en los tonos cálidos que le den tranquilidad.
La transformación de una pieza rota a otra con una nueva historia. Wabi Sabi, la belleza de lo imperfecto, lo sencillo y las huellas del paso del tiempo que deja en ellas. El arte de la imperfección.